Eran notas hechas por los practicantes, notas de una gran calidad, no porque fueran practicantes, sino porque era simplemente lo que llegaba por los cables, lo que llegaba de las agencias de noticias, algo que se escuchaba en radio. Yo en esa época pues todavía estaba en el impreso y, y, y pues todos los del impreso actuábamos de la misma manera. Mandábamos al practicante a la reunión, iba y decía, miren, las noticias que nos encomiendan son estas y estas, y uno les decía simplemente, bueno, mi hijo, hágale, que yo me voy a ir a tomar tinto, o me voy para la casa, porque ya llegué a las 10 de la mañana y ya es la una, ya llevo mucho tiempo aquí en el periódico, eran las épocas de los domingos y la vida era muy relajada. Teníamos 8 días para conseguir información, entonces para personas como yo que estábamos acostumbradas a escribirnos una o dos páginas al día y conseguir 4, 5, 7 noticias si se quiere en menos de 24 horas, pues manejar el semanario resultaba muy relajado. Eh, Transcurrió un tiempo, después viene, digamos, la crisis de las .com, de Universal Online, nos metemos con otro proveedor de contenido y ya empezamos a hacer otras cosas diferentes en web. La siguiente diapositiva es de 2004. Eh, Ahí ya hay un poco de imagen, ya se le da prioridad como a una noticia principal. Aún seguimos muy pegados a las secciones del impreso, ¿sí? Pero ya destacamos un poco más el segmento de opinión. El cabezote cambia con el rediseño del periódico, ya digamos es más la marca espectador tradicional como tal, y empezamos, digamos, a hacer algunos ejercicios ahí importantes en web. La siguiente diapositiva es de 2005. Eh, ya para esa época, digamos, entre 2004 y 2005, en el periódico, el equipo de internet se había reducido nuevamente. Ya no estaban en la sala de fax, porque pues ya los fax ya no eran tan protagonistas en la redacción, pero se había ido para la sala de teleinformática, es decir, estaba en manos de los ingenieros, había un solo periodista. Ya el esquema de los practicantes funcionaba menos porque pues, no teníamos mucha presencia nosotros en web. El tiempo ya tenía toda una redacción montada, tenía todo un esquema montado, además tenía un esquema de negocio y mercadeo montado. Y el espectador no hacía demasiada presencia, entonces había mucho desincentivo para la gente en escribir. Y otra vez los del impreso seguíamos empecinados en no pararle bolas a la web porque no nos funcionaba, no significaba demasiado para nosotros que estábamos concentrados en nuestro semanario y otra vez muy relajados. Ustedes pueden ver, todavía estábamos casi que en el primer pantallazo de esa página web. Lo que teníamos eran las ediciones anteriores del impreso, un gran banner de pauta de suscripciones para el impreso. Después venía otro banner de vea la edición impresa del último domingo, etcétera, etcétera. Todo otra vez muy enfocado hacia el impreso. Cuando las directivas de redacción se dan cuenta que esto estaba, digamos, ya muy en manos de ingeniería, uno de los ingenieros, viendo lo que venía hacia adelante, pasa un proyecto a la presidencia de la compañía sobre reorganización y de responsabilidades en .com, y casi que dejaba al espectador.com en cabeza de ingeniería, y ingeniería era quien definía negocio, definía línea editorial, definía titulación, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta del tema y de inmediato hacen una especie de reality en la redacción. Yo
en ese momento no estaba en el periódico, había pedido un tiempo sabático para irme a hacer mis maestrías. Estaba viviendo en España, y aquí hicieron un reality y aquí casi siempre que vamos a que se va a promover a alguien decimos que es el reality porque es salir a buscar a la gente, y los que se promocionan, los que no, los que presentan proyectos, etcétera, etcétera. Eh, y pues de ese reality, la verdad fue que salió solo una propuesta. O sea, de toda la redacción en ese momento, que éramos redacción de semanario, no éramos más de, conmigo no había más de 40 personas, solo salió una propuesta para manejar el punto com. Pues fue la propuesta que se aceptó. Eh, y empezó a trabajar un poco de la mano de la redacción. Fue el primer gran acercamiento que se hizo con la redacción. Entonces, ya teniendo una persona que venía del impreso, se le quería quitar un poco esto de las manos a Teleinformática, a los ingenieros, y que fuera mucho más periodístico, y se empezó a plantear que los periodistas del impreso tenían que comenzar a escribir para Internet. Así transcurre el año 2004, que es la siguiente diapositiva. Realmente no hay muchos cambios en la imagen del espectador. Un poco el afán del editor de .com en ese momento era meter mucha información para darle dinamismo a la página. Yo creo que ahí se cometió uno de los primeros grandes errores que hay en estos temas de convergencia, y es la falta de incentivo de la gente con quien uno necesita trabajar. Un poco la manera de obligar, porque así era, a los periodistas del impreso era a través de memorandos, regaños, horarios, etcétera, etcétera, para que pasaran contenido a la web, y finalmente no funcionó el esquema, y fueron más las discusiones y los disgustos que hubo que la producción que había en .com. Sin embargo, ya se contaba con este editor, con otro periodista de planta y un practicante, y se ponía a funcionar mucho más la página. Ya era un poco más dinámica, ya se actualizaba 5 o 6 veces en el día, con noticias como lo más fuerte. Ya en esa época hablábamos de decretos reglamentarios de ley de justicia y paz, todo el proceso con los paramilitares, etcétera, etcétera. Era un tema bien caliente en términos informativos, y la página trataba de, con todas esas aplicaciones, meterse en ese ritmo. Yo vivía en el exterior, y conmigo en la escuela de negocios había unos 5 o 6 colombianos, y empecé yo a darme cuenta que la gente entraba al tiempo.com para ver información, porque la del espectador, primero, era mala, la página no, segundo, la página no cargaba, tercero, eran noticias del día anterior, cuarto, no tenía gráficos, bueno, etcétera, etcétera. Yo mismo, para saber qué pasaba en Colombia, tenía que entrar al tiempo.com, y en ese proceso, pues, pues en mi curso tenía que crearme unas ideas de negocio. Digamos, la tesis era crear unas empresas, o crear por lo menos ideas de negocios para hacer empresas a las que uno perteneciera, y empecé a trabajar a raíz de eso en el tema del proyecto de web. Pues yo era casi el único periodista en una escuela de negocios donde de los 1.200 que había, 800 eran ingenieros, 400 administradores y un solo periodista. Pero empecé a trabajar en el tema, y ya regreso a Colombia como en septiembre del 2004, paso la propuesta, y paso ya una propuesta integral, no solo informativa, sino de negocio, de mercadeo, para todo el tema web. Y pues a las directivas les interesa muchísimo, porque, digamos, ya estaban despiertas de lo que
estaba pasando no solo en Colombia, sino en el mundo, y del vuelo que había tomado el tiempo frente a la página del espectador. En ese momento, en el ranking de páginas, la página del espectador era la página 140 más importante de este país, cuando el tiempo era la 25 y estaba por encima Semana, Caracol Televisión, Caracol Radio, RCN, etcétera, etcétera. Y entonces, pues obviamente había una necesidad de generar un esfuerzo en ese sentido. Se hacen los primeros acercamientos con alguna empresa que teníamos, volvemos a cambiar, digamos, de proveedor de todo el tema de soporte, de diseño. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ese es como el primer diseño que hacemos en esta nueva etapa. Aquí simplemente teníamos un par de periodistas. Otra vez el proyecto arranca como arrancan casi siempre los proyectos, los nuevos proyectos en los medios, y sobre todo en un medio como este que tiene que ha tenido tradicionalmente tantos problemas financieros a raíz de la guerra del narcotráfico, del grupo Gran Colombiano, bueno, todo esto. Hacemos un primer rediseño donde tratamos de que sean un breaking news en el primer scroll, unas noticias muy calientes y luego noticias un poco más frías. Arrancamos yo lo primero que considero es que hay que tener un buen número de periodistas. Arrancamos con 5 practicantes que eran alumnos míos de la universidad, los que no les podíamos pagar un peso porque no había presupuesto, y pues la única oferta que atiné a hacerles era que les pasaba la materia de economía que yo les dictaba si me ayudaban que en la página web. Nos empezó a ir bien, y un poco en esta primera etapa se cruza el proyecto de Volver a Diario, proyecto de las directivas del grupo de Volver a Diario. Ya se había superado toda la crisis económica del país. Ustedes saben que en 1999 hasta el 2002 más o menos vivimos la peor crisis económica en la historia del país, algo similar a lo que está viviendo hoy España y Europa, tal vez tan grave como la de España, si no más. Los índices de desempleo eran altísimos, la gente perdió sus viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, ya hacia el 2005 ya la economía venía en plena recuperación después de unos ajustes durísimos que tuvieron que hacerse en la economía, y el periódico comienza a ver otras perspectivas. Este plan de negocio iba marchando bien, ya El Espectador tenía un buen número de visitantes. En el 2005, en el 2004 nosotros teníamos 50.000 usuarios únicos al mes. No sé si estén familiarizados con el concepto de usuarios únicos. Usuarios únicos es simplemente las direcciones IP conectadas al sitio. Y en el 2005 ya íbamos más o menos en 200.000 usuarios únicos, lo cual de todas maneras era muy incipiente, ¿sí? Les decía, ya cruzó un poco el proyecto del diario, y entonces el grupo se muestra dispuesto a hacer alguna inversión de recurso en la página del espectador. Presentamos un buen proyecto y ya hay la posibilidad de contratar los primeros practicantes, otra vez practicantes, pero esta vez con sueldo, y comenzamos a hacer la primera el primer gran rediseño, pero ya con un equipo propio dentro del espectador. Entonces, traemos algunos ingenieros del tiempo, traemos diseñadores del tiempo que eran los que los estaban haciendo bien, y con los periodistas los muchachos, algunos de los que de la universidad ya los contratamos y empezamos a hacer este gran rediseño, que es la siguiente diapositiva. Ustedes ven ahí, dice, reitera la idea de una fuerza internacional en la frontera con Colombia. Tolima le propinó un nuevo arponazo al tiburón, fútbol colombiano. Ya empezamos con nuestro primer módulo del clima, y empezamos ya también con el tema de la participación de la audiencia. Entonces tenemos un módulo ahí de lo más visitado
lo más opinado, lo más votado, y ahí entramos como, como decíamos en el momento de lleno a la web 2.0. Ahí ya empezamos a hablar de tagueo de noticias, vemos la necesidad de hacer algo de SEO, empezamos a hacer titulación para páginas web, empezamos a diferenciar la titulación, digamos, que venía del impreso a la del .com, y ahora sí que nos apartamos completamente del concepto del impreso. Entonces ya las secciones principales o el mecanismo de navegación ya no es las secciones internacional o deportes, sino nos vamos con una barra de navegación muy simple en la que tenemos noticias, opinión, porque pues la opinión siempre ha sido muy importante para el espectador, deportes, entretenimiento y tecnología, y ya dejamos en un segundo plano no, judicial, internacional, Bogotá, que son las secciones tradicionales del impreso. Y al final de esa barra metemos todo el recurso multimedia, que es imágenes, audio, videos y las nubes de tags, que por esa época, ya hablando de 2008, estaban pues, en boga en los diseños de las páginas web.